Bueno, ¿hay algún grupo que quiere comenzar? ¿O lo empezamos por orden? A ver, del grupo 1 estaban todos, ¿no es cierto? ¿Está el grupo 1 acá? Bien. ¿Alguno que quiera comentar qué hicieron en el grupo 1? Hola, profe. Sí. Nosotros relacionamos el texto con la alegoría de la caverna. Para nosotros, los chicos se relacionaban con los prisioneros en que querían saber más allá de lo que pasaba en los prisioneros afuera y los chicos con los agujeros en las conchas. Y pusimos, ¿le leo? No, antes de eso, cuando hicieron la reconstrucción del texto, Sí. ¿qué fue lo que notaron como más importante? Decir, bueno, este punto era fundamental. La curiosidad. Bueno, seguí entonces. Y pusimos, la maestra quiso ir más en profundidad y salir del programa por la curiosidad de los alumnos, y de esta manera pudieron ir más allá del aula y saber el porqué de los agujeros en las conchas. Y se enfrentan con la verdad de saber que estos agujeros eran producto de los ácidos. Ellos atendieron su curiosidad y se dieron cuenta que pueden profundizar más sobre los temas que les resulten de interés. Salir de la caverna significaría salir del aula y del programa. ¿Qué pueden decir de los demás grupos sobre lo que compartieron los del grupo 1? Gracias, Jessica. Yo, lo último... Es más o menos la misma idea. A ver, estamos planteando nosotros. Está Graciela y después vos, Darío. Graciela. Sí. Bueno. Sí, yo como lo último que me resonó capaz de salir del programa y salir de la materia, no necesariamente, porque sacar a los chicos, o sea, tomar la curiosidad y sacarlos y hacerlos construir el conocimiento, sacarlos de la caverna, no necesariamente tiene que ver con salir del programa, o sea, de lo que tengo que enseñar, ¿no? Bien. Profe. Sí. Yo cuando fui leyendo y hablando con los chicos, fui como tomando apuntes un poco con lo que usted había explicado en las primeras clases, ¿no? Eso de que la verdad es la realidad completa y que cada uno desde su punto de vista va armando esa realidad, y con el punto de vista del otro podemos ir repensando lo que nosotros creíamos hasta ese momento que era verdadero, ¿no? Y que, bueno, con el texto esto pasa que con la pregunta de los chicos sobre el agujero y qué sé yo, generó un trabajo diferente, pedagógico en la maestra, que podría haberse cerrado en dar la respuesta exacta, que es lo que siempre se espera en un docente, ¿no? Ante la pregunta y la respuesta inmediata, y sin embargo prefirió eso de abrir puertas, consultar con otros y después llevar esto, digamos, a los chicos, generar, motivar la curiosidad de los alumnos y que ellos fueran buscando sus propias respuestas. Entonces, es como romper con esta idea de que el docente es el que tiene siempre la respuesta verdadera, la respuesta inmediata, y construir entre todos esa verdad, acercarse a esa verdad. Porque, digo, en este proceso de enseñanza y aprendizaje aprenden los dos, ¿no? En lo que me pareció no leer eso, que ella aprendió y también los alumnos pudieron aprender.
de ese proceso diferente que ella eligió trabajar. No sé, me parece algo o que alguna vez leí de Freire, eso de la pedagogía de la pregunta, el no tener miedo a preguntar, no hay preguntas tontas, algo así creo que alguna vez leí. Eso, nada más. Bien, Darío estaba pendiente. Gracias. Sí, es más o menos lo mismo que dijo la compañera. La verdad que la profesora dio el pie a buscar nuevos horizontes, digamos, a contestar preguntas, justamente cuando ella mismo le hace la pregunta a los chicos, como que les abre la puerta, digamos, ¿no? A ellos preguntarse el porqué del agujero en la concha, digamos, y de cómo fue que se hizo, siendo tan dura, como decía también el texto, y mostrando como en la alegoría de las cavernas, más allá, digamos, del horizonte que podían llegar a ver los esclavos, digamos, ¿no? Dándote eso, la oportunidad de descubrir cosas nuevas, y digamos esa es la idea. Profesor, con respecto al trabajo en equipo, en mi grupo pasó algo capaz muy particular. Yo interpreté mi mirada, como habíamos dicho en la primera clase, era bien docente. Yo la interpreté desde una enseñanza tradicional, una enseñanza constructivista, nuestra idea de enseñar con sombras o sacar de la caverna. Y un compañero lo interpretó desde otro lugar. Y fue interesante porque ahí también yo vi otra manera de leer el texto, ¿no? Yo enseguida tomé pedagogía del agujero como una pedagogía que llena, ¿no? Que como que llena y no, o podría ser también como una pedagogía que construye y llena con conocimientos construidos por el sujeto. Si el agujero como que lo tapo, o el agujero como que se llena con conocimientos significativos. Pero después lo interpretaron de otra manera. Y fue interesante eso, escuchar otra mirada a la mía en el equipo. ¿Y quién era el así lo comparte? ¿La otra mirada o está dentro de eso que vos dijiste? No, tenía una mirada distinta. No sé si quiere contarlo o leerlo. Lo que había planteado. ¿Qué? ¿Lo que dije Sí. yo? Que sobre que... yo lo que había interpretado en la primera instancia es que a la profesora la pude relacionar con el tema de la situación de los esclavos en la alegoría de la caverna. ¿Por qué? Porque los alumnos usaron, por ejemplo, para hacerlo sinónimo, a las sombras las pusieron en lugar de las conchas con los agujeros. Entonces se la mostraron a la profesora y la profesora es como que solo vio eso, la concha con el agujero, pero usó su método de salir de la caverna para poder buscar el por qué había pasado eso. Y al encontrar la respuesta y eso, es como que desde la enigmática que presentó la clase, se dio su lugar digamos, del esclavo de la caverna a los alumnos. Los alumnos es como que se convirtieron con su propia enigmática en los esclavos de la caverna. Es lo que vi yo y lo que interpreté yo en primera instancia. Después me quedé con la perspectiva de mi compañera. Sí, uno puede empezar, gracias eso, uno puede empezar desde un lado y después ir al otro y volver a repensar las cosas. Eso es vamos a decir, la idea de trabajar en grupo. No desde un solo lugar, sino el poder enriquecernos con la mirada del otro. Y por eso ahora, a mí me interesaba esto de todos juntos, porque es también enriquecer la mirada de todos. ¿Sí? Si me quedo con el grupo, me quedo con esas miradas solamente. En este tema particular, esto de la pedagogía del agujero, lo vamos a ver después de vuelta, desde otro lado, a ver qué otra vuelta le podemos dar al mismo texto, ¿no? Pero sin duda que hay cosas que entran en juego y que nosotros tenemos que ir como creando la sensibilidad para darnos cuenta. Creo que en la medida que nosotros hagamos un análisis, escuchemos al otro, ¿sí? Vamos a ir creando una sensibilidad para ese análisis y esa sensibilidad para darle lugar a la posición del otro. Entonces esto es un aprendizaje
no de contenidos, sino de actitudes. O sea, estamos hablando de una actitud filosófica que se convierte en actitud docente, porque en realidad no está separada la actitud filosófica de la actitud docente o pedagógica. No están separadas, están juntas, y por eso se pone junta la materia. Que por sí, cuando quiso explicar su filosofía Platón, lo hizo a través de la educación. ¿Cómo sería con educación o sin educación? Hizo la caverna. Como ejemplo. ¿Se dan cuenta? O sea, no están separadas la filosofía de la pedagogía. Por eso acá no estamos viendo un contenido, estamos viendo un proceso, una actitud, ¿sí? Que tenemos que ir como aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? A ser sensibles a eso, a darnos cuenta. Ustedes van a tener, hay una materia que, que van a tener creo todos los años, que es práctica docente o algo así. Campo de la práctica, o no sé, depende, la carrera la llama de una manera u otra. El campo de la práctica. Y ustedes tienen que ser sensibles, sobre todo estos primeros años, a darse cuenta qué es lo que está pasando para que cuando ustedes hagan las prácticas, eso ya lo tengan asimilado. Entonces fíjense cómo se une esta sencilla perspectiva de la materia con todos los que tienen ustedes, hasta con la profesión misma. No es que con otras materias solamente, con la misma profesión. O sea, esto de generar actitudes es lo que tienen que lograr en todo este tiempo. Generar actitudes. Poder encontrarse con el ser docente de historia, vamos a decir ahora, como más bajado bien al campo de ustedes, como docente de historia, y presentarse ahí y decir, bueno, ¿cuál es la mirada? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar? Bueno, no sigo yo. ¿Quién sigue? Otro que quiera compartir lo que vio en el grupo. ¿Qué tal, profe? Soy Miguel Ángel Cerrone del grupo número 2. Bien. Recién habló un poco Darío Sánchez, que estuvo con nosotros, y armamos más o menos un pequeño texto con respecto a, bueno, a la relación entre la alegoría de la caverna y el texto ese, ¿no? Acá se lo paso a leer. Pusimos, ¿no? El texto puede ser interpretado viendo al niño como un prisionero de un sistema, el docente como aquel que sale de la caverna con una actitud filosófica, con esa disciplina de la pregunta y encuentra una luz que es necesaria transmitir. El acostumbrarse a la luz, a lo inteligible, lleva su tiempo, así pues también el tiempo del aprendizaje, el acto de conocer, debe operar, como decía en el texto, ¿no? Más en la profundidad que en la rapidez. Si tanto el docente como el material muchas veces se adelantan a la curiosidad de los niños, los relegan a un papel de oyentes y recordadores, y esto podría representar las cadenas que dentro de la caverna impiden tener otra mirada o interrogante acerca de lo que es presentado como una verdad. La pregunta se presenta como una herramienta didáctica, y esto, bueno, también lo asociamos con esta cuestión, ¿no? De lo que tiene que ver con la pedagogía de la pregunta de Freire, como decía una compañera, ¿no? Esa es más o menos la caracterización, lo que nosotros más o menos debatimos y armamos. Muy bien. Acá podemos tener otra mirada, porque, digo, la maestra, en ese caso, ¿sí? Una maestra de primaria, ¿no? Bueno, la maestra tenía otros medios para conseguir la respuesta. Y la consiguió enseguida frente a quienes, a los que eran expertos en eso. Pero esos que eran expertos le dijeron, ella estaba en un programa para hacer esto, ¿no? Y estos que eran expertos le dijeron, pará un cachito. Le frenaron, vamos a decirle, no te vayas con la respuesta. O sea, trata de guiarlos a los chicos para conseguir la respuesta. Y en esta guía, ¿sí? Viene todo el proceso que cuenta después, ¿no? Es un proceso arduo, pero que en realidad no interesa hasta dónde llegás. Porque recién lo que decía Miguel, o por lo menos yo interpreté,
Una cosa es que yo le dé la respuesta, entonces mañana esperan la respuesta, y pasado esperan la respuesta, y siempre van a depender de la respuesta de otro. Pero cuando uno se acostumbra a buscar la respuesta, a buscar la verdad, ¿sí? No va a esperar la respuesta de otro, sino va a tratar de encontrarla. Entonces yo lo que le estoy generando, no le estoy dando el pescado, sino le estoy enseñando a pescar. O sea que los incentiva por medio de la curiosidad para que ellos mismos busquen la respuesta, Claro, para que utiliza salgan a explorar. la curiosidad, y es lo mismo que hacía el método socrático. El método socrático... Claro, igual nosotros, perdón, profe, igual nosotros lo que vimos es que los chicos son los que mueven o incentivan la curiosidad del docente también. Porque si los chicos no hubieran llevado esa curiosidad, el docente hubiera seguido con el programa. Tal cual. Por eso decíamos, ¿quién es el que aprende? Aprenden todos, ¿no? Lo decía el grupo que compartió primero. Los que aprenden son todos. Pero también aprenden... Pero Sí, ahí también se ve, digamos, a la docente en acción, al agarrarse justamente de eso, de la pregunta que los chicos le hacen, ¿para qué? Para enseñarles algo a ellos, justamente de eso, justamente esto, que ellos mismos aprendan a buscar la respuesta, que ellos mismos exploren, que ellos mismos investiguen, como decía, armaron un panel de interrogantes, ella misma les planteó a ellos la pregunta. claro. Fíjense esto que decía recién Daniel, que estábamos hablando recién. Lo importante es la búsqueda. Lo importante no es el resultado. Acá lástima que no hay de matemáticas, pero en matemáticas es terrible. En matemáticas los profesores te corrigen el resultado y pocas veces ven el proceso que vos hiciste, pocas veces. Porque dan tantos ejercicios para que te entren no sé de qué manera. Es como si vos le das una pregunta al chico y se aprende la respuesta de memoria. Entonces le das 10 preguntas para que tenga 10 respuestas aprendidas de memoria. ¿Qué conseguiste con esto? Nada. Es más, la maestra misma tal vez se olvidaba el nombre de aquel bichito que agujereó la concha. O sea, ¿qué pasó con esto? O sea, hay un proceso, hay un modo de encarar las cosas. Hoy me preguntaba un chico en el secundario, primer año, preguntaba, profe, ¿usted pone nota? No. Y dice, ¿cómo es? Y digo, ¿vos te importaba la nota ahora, hasta que me preguntaste, vamos todo el año trabajando? ¿Te importaba a vos la nota? Si estás trabajando. ¿Por qué? Porque ellos creen que la nota es una cuestión de coercitivo. O sea, es un acto coercitivo. Si yo no tengo nota, no te puedo dominar. Cuando la cuestión es, ¿qué propuesta les hago a los chicos que se olviden de la nota? Y puedan llegar a esto, de interesarse por el tema, cualquiera sea. Entonces, creo que acá el punto es el proceso, es la manera de llegar, y hacia dónde quiero llegar. ¿Hacia dónde quiero llegar? A ningún lado, porque lo que están aprendiendo es un proceso, un procedimiento, una manera de hacer las cosas, no un contenido. Entonces, ¿qué pasa? En tu planificación, que van a tener una materia que es de la planificación, a veces el contenido, yo por ejemplo construcción de ciudadanía, el contenido es el mismo proceso. O por lo menos yo lo tomé así. Yo hice justamente ahí en el 104, hice el curso y el examen para construcción de ciudadanía como hace 15 años que se empezó esta materia. Y yo hice el curso, donde podía darle a cualquiera, un profesor de historia
uno de inglés o uno de educación física o de música. No interesaba quién lo dé, porque estaba centrada en los procesos. ¿Qué pasó con las escuelas? Yo me voy a las escuelas, y las escuelas quieren que vos le des educación cívica, que es otra cosa. Entonces, con historia, ¿vos qué vas a dar? ¿Lo que dice el librito de Ibáñez, como me dieron a mí? Que es importante, porque yo aprendí un montón de cosas, vamos a decir, aprendí un montón de cosas, sí aprendí, no vamos a decir que no. Pero Que conecten, que relacionen hechos, que comparen lo que pasó en otro lado con lo que pasa acá, que todo tiene causa, consecuencia, antes, después, que puedan razonar y buscar semejanzas y diferencias ellos. miren, les voy a contar así para que vean una experiencia. Mi hijo sabe más historia que yo. Mi hijo tiene 19 años. ¿Dónde aprendió historia? En los jueguitos. En los juegos de computadora. Porque a él le interesaba esa historia. Porque si no, no entendía el juego. Entonces leía cada vez más. Y se aprendía, por ejemplo, se aprendía todo, por ejemplo, en las películas. Él te critica una película y dice, por ejemplo, esa indumentaria no es de los guerreros de Grecia, sino que es una mezcla con los de Roma y otro. Yo no me he dado cuenta. Pero él la tiene re clara. No es profesor de historia. Pero aprendió historia así, por algo que le interesó. Entonces yo me animaría, así, bueno, juguemos el Age of Empire, ¿sí? Es el juego que jugaba. ¿Jugaría de eso con los pibes? ¿Pondría una compu ahí y jugaríamos un campeonato de eso? Porque tiene estrategia, tiene otras cosas. ¿O no me animaría? Con eso se lo dejo para la pedagogía, piénselo, para la didáctica, piénselo usted. Pero hay cosas que estamos como, lo que le pasó a esta maestra. Esta maestra estaba acostumbrada a ser maestra. Y de pronto, esto de salir del lado, como decía Verónica hoy, grupo de Verónica, ¿sí? Salir del lado del que soy el que sé. Y del cómodo, del lado más cómodo. Sí, o diciendo, después lo vamos a ver. No, le dijo, no sé, averigüemos. En eso fue honesta, y eso está piola, ser honesto. ¿Sí? Ser honesto con... Pero, y después se dejó llevar, vamos a decir, la maestra, por lo que le sugirieron los expertos. Le sugirían, no vayas con la respuesta. Abrí esto, seguí con esto. Y fíjense la perspectiva diferente cuando hace al final el texto, que dice, la perspectiva de un docente es pasar rápido al otro tema, y es un logro, terminé el programa, aplaudan. ¿Cuánto aprendieron tus chicos? Yo tengo una hija que está en segundo año del secundario. Está en la escuela y no aprende nada. Y tengo que buscar tíos, amigos, todos que le den clase. Todos mis amigos están acá en casa virtualmente con mi hija, a ver si la levantan en algunas cosas. Porque en la escuela no le explican nada. No le dan la posibilidad de que se interese. Ella está frente a la pantalla, como ustedes ahora y yo, y pasa horas frente a la pantalla. Horas. ¿Qué aprendiste? Nada. Entonces, son 6 horas desperdiciadas ahí, frente a una pantalla. Y ella cree que estudió, pero después tiene que hacer las tareas, no sabe cómo hacerlo. Y hay profesores que no le corrigieron jamás la tarea, jamás. No le entregaron una tarea. Entonces, decir, ¿esto te sirve? No te sirve. Digo para ponerlo en el caso de ahora, pero digo... Me llama la atención, particularmente en el contexto que estamos, cómo hacer que ese alumno o alumna tenga esa curiosidad
atendiendo que, bueno, también hay muchos que no tienen los medios tecnológicos, no poseen internet, y además también lo que usted decía bueno, sentarlos adelante de una pantalla y que después al momento de realizar la actividad no entiendan, no comprendan, es porque también les falta eso, la curiosidad de poder llegar a entender. Sí, con el tema de yo el otro día justamente me fui a vacunar, el viernes tuve la segunda vacuna, y me encontré con un compañero, colega que trabaja acá en la UNCI, y él me reconoció, yo no lo reconocí porque estaba con anteojos, todo, bueno, pero pasamos 1 hora y pico hablando porque estábamos ahí esperando, los dos para la vacuna. Me contaba esa situación cerca de mi casa, 20 cuadras, 15 cuadras, no hay conexión, no solamente no tienen celular los chicos, sino que o no tienen computadora, no hay posibilidad de conexión. Entonces, frente a eso, nosotros mucho no podemos hacer. No podemos hacer. Él está en un plan justamente acá en Quilmes, justamente con la Municipalidad de Quilmes, para llegar, él está trabajando sobre todo con la educación de adultos, pero donde le presentan también situaciones de chicos que no aprenden, que están en el secundario o en el segundo año y no saben leer. Entonces, es todo un tema. Pero digo, para el que tiene conexión, para el que tiene la gracia de tener conexión, esta posibilidad, ¿qué genero en esta posibilidad? Yo les cuento, a los chicos les hice para el Día del Animal que traigan sus mascotas a la clase. Fue magnífico. Presentaron sus mascotas, y a veces, ahora en las mismas clases, hoy por ejemplo, uno trajo a su mascota, aunque estábamos viendo otra cosa, porque es parte de su vida. Entonces, digo, ¿qué podemos generar, no? ¿Qué podemos generar? A veces hay, como decía ahí el texto, a veces hay que salir de la idea de cómo es el docente para buscar la verdad. Profe, a mí me explicaron la extracción de recursos el año pasado los chicos con Minecraft, por ejemplo. Los tipos de recursos que habían y todo por los jueguitos. Y está perfecto. Lo entendieron de esa manera. Que es el medio que tienen ellos. Entonces yo puedo partir de eso. Pero también, no puede, a ver, parto de eso, pero no me quedo en eso. El pibe puede partir del Minecraft, pero ¿hacia dónde van? Y eso lo tiene que guiar el docente. Por eso hay una cuestión de actitud docente, que es el guía, que es lo que muestra ahí el texto. El docente como guía del aprendizaje. Profe, a mí me pasó algo en particular, por ejemplo, mis hijas miran mucho anime, me explican y yo no entiendo nada, pero miran mucho anime y leen muchos cómics. Y una profesora de historia le pidió que relacionaran justamente los temas que estaban viendo en mitología con algo que ellos ya conocieran. Y esto tiene mucha carga de eso, mucha carga de esa cultura. Y justamente la profesora, sino con otra profesora de lengua que estaban viendo mitología, hicieron todo un trabajo basado en eso y en lo que ellos conocían dentro de las películas, de los cómics y todo eso. Así que tiene mucho que ver con el docente también que incentive esa curiosidad. Claro. Y después sería interesantísimo que los chicos puedan interpretar qué les quieren decir cuando están viendo esos programas, esas series, esos cómics. Porque hay una cuestión, por ejemplo, hay toda una cultura de la muerte planteada en la mayoría de esos cómics que es muy peligrosa para los chicos, sobre todo desde lo agarran en la preadolescencia. Entonces, claro, justamente eso, les hablaban sobre lo abstracto y hablaban sobre todo ese simbolismo que tenían. Hay que hacer un proceso de que el chico pueda ser crítico frente a lo que recibe. Y por eso tiene que tener el proceso. Hoy en día tenemos un montón de herramientas que no había cuando yo estaba en secundaria. Entonces eso ayuda un montón a poder entusiasmarlos con cualquier tema que parezca aburrido, que enseguida puedan usar las herramientas que ellos están acostumbrados a usar ahora. Sí.
no sé, hay cosas que uno puede, por ejemplo, yo les planteé a los chicos el martes, le digo, este mes tenemos, recordamos, los 200 años de Güemes, el 17. ¿Quién era Güemes? Ustedes saben que Güemes, por ejemplo, murió a los 36 años y fue 6 años gobernador. ¿Cuándo fue gobernador? Que a los 36 ya fue gobernador 6 años. Ahora, hicimos un plan con los chicos de entre ayer y hoy, de hacer un juego para toda la escuela, un crucigrama sobre Güemes, sobre la cultura de Salta. Y de premio van a haber empanadas salteñas, pastelitos, ¿sí? Y que el que gane el crucigrama lo pueda hacer ahí. Pueda tener, y se entusiasmaron para tener una presentación sobre Salta, sobre fotos de Salta, la cultura, el lugar. Simplemente les presenté a Güemes. Pero ellos se metieron en todo lo demás. ¿Por qué? Porque le diste un lugar para que ellos generen eso. Creo que acá lo que le pasó a la maestra es que dio el lugar para que los chicos generen, ¿sí? Les dio otras cosas. Y vamos a ver, ¿qué otros agujeros hay? ¿Qué hay detrás de Güemes? Está Salta. ¿Y qué es Salta? Sí, profe, a mí me pasó algo estos días justo. Doy sociales en quinto y sexto. Estoy dando los contenidos de historia, bueno, hablamos. Y es un grupo que es curioso y se anima a preguntar y a investigar, o sea, sus características. Y me preguntaron por Colombia, qué pasaba, por las noticias. Entonces les dije, bueno, si ustedes quieren saber, no es, obviamente, es salirse del tema ahí o relacionarlo con los temas, por ejemplo, de América. Y entonces armamos un proyecto que tiene que ver con comprensión, un poco de texto, buscar distintas fuentes y después investigar estos temas que a ellos les interesa, ¿no? Y relacionarlo con lo que tenemos que ver. Pero fue así espontáneo, o sea, ellos se animaron a plantear esa inquietud. Y entonces a partir de ahí se planteó este proyecto. Claro. Y además, esto de conectarlo con la situación de nuestro país, porque no se da solamente en Colombia. Generalmente a los argentinos se los identifica como aislados de Latinoamérica. Y en sexto se ve América encima, o sea que es genial para que vean eso, vincular. O sea, y fíjense que, digo, me acuerdo de un programa de Pancho Ibáñez de deporte que era de todos los deportes, decía, todo tiene que ver con todo. Depende de vos cómo lo conectes. Todo tiene que ver con todo. ¿Cómo lo conecto? ¿Cómo lo ayudo a conectar al chico? Pero primero te voy a hacer la conexión yo. Entonces acá hay algo que ustedes rescataron que era difícil de ver, relacionándolo con la caverna. Un poco lo que decía por ahí el grupo de Enzo, ¿no? Los chicos no eran los que no sabían. Los chicos no sabían eso, pero los chicos sabían algo. Entonces, ¿qué lugar le doy? O sea, puede ser como ustedes lo nombraron a Freire hoy, no sé si todos leyeron a Pablo Freire, pero ¿qué lugar le doy yo al estudiante? Y al docente, el docente es el que domina y el estudiante es el dominado. A mí no me vas a decir eso. ¿Ah? Hubo una docente acá en el buen colegio de mi hijo que le pidió el cuaderno de comunicaciones porque el chico no hacía la tarea en el aula. El chico le tiró el cuaderno de comunicaciones. Y la docente quería reventarlo porque fue una falta de respeto. El pibe no lo toma, no es una falta de respeto para ese pibe. Lo hizo porque no tenía ganas ni siquiera de darle el cuaderno. Entonces tenemos que, o sea,
hay nuevas maneras de decir las cosas. El chico te dice che, y te habla de che, y vos decís, no, momentito, acá no me tuteás. Y si el pibe no está acostumbrado, o sea, eso no es una falta de respeto en esta cultura. También puedo decirle, a ver, vamos a tratar de ver cómo relacionarnos, ¿sí? Y cómo hacer para respetarnos entre nosotros. Entonces podemos hablar del respeto. Pero no puedo decir es una falta de respeto y nada más. ¿A qué voy con esto? Que sea lo que sea que vos estás enseñando, es más importante el proceso que el resultado. Por eso no sirve estudiar de memoria, porque es más importante el proceso que el resultado. Y si le haces estudiar algo de memoria, hacele hacer el proceso, para que entiendan por qué dice eso. Entonces, en esto creo que está lo que nos enseña Platón. Hay un proceso que tenemos que llevar a cabo. Y que ese proceso no me lo puedo ahorrar. Porque si me ahorro el proceso, estoy haciendo lo mismo que los otros que muestran sombras. Le estoy dando una respuesta. Le estoy dando una manera de ver. Le estoy dando solamente mi perspectiva. Que buenamente puede ser la mejor del mundo para mí, pero es mi perspectiva. Y si el chico no aprende a buscar sus respuestas, en un momento se le va a caer todo lo que piensa y todo lo que cree. ¿Qué hacen para adiestrar dentro, por ejemplo, de una iglesia, de un partido político, inclusive de una familia, de una escuela? Le dicen las respuestas que tienen que tener. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona en un momento de su vida dice, ¿y esto qué es? O alguien viene con otra cosa y le hace tambalear todas sus ideas. Y viene una crisis. Y muchas veces no pensamos en esa crisis psicológica del chico. El chico, el grande, cualquiera, en cualquier momento te puede venir. Si vos solamente te dedicaste a recibir la respuesta del otro. Entonces tenemos que ir cambiando esto. Y yo les digo, ustedes son los que van a cambiar esta historia. Esta historia es el presente de hoy. Porque van a tener las herramientas para poder hacerlo. Cuando yo tenía la edad de ustedes estaba prohibido hablar. En mi secundario no me dejaban leer la palabra liberación o libertad. Porque quemaban los libros que decían eso. Entonces, diríamos, hay todo, inclusive, digo, la generación yo estoy de la generación de los desaparecidos, o la posterior, ¿sí? O estoy dentro de eso. ¿Qué pasa? Ahí hubo un bache en nuestra historia de poder decir, de poder hablar, de poder pensar por sí mismos. Y ese bache se sintió durante todo este tiempo. Entonces, si ahora tengo la posibilidad de decir, tengo la posibilidad de pensar, no me lo tengo que guardar para mí. Tengo que enseñar a pensar, tengo que enseñar a que el otro haga su proceso. Porque esa es la tarea docente, no hay otra tarea docente. Aunque sea de matemática. Y usted con historia, más todavía. ¿Sí? O sea, desde dónde yo me posiciono para la docencia. Entonces, lo que ustedes vieron hoy, o vimos hoy juntos, tiene que ver con toda su carrera, no con hoy. Este cuentito ustedes se lo van a tener grabado, ¿sí? Esta experiencia de la pedagogía del agujero, la van a tener grabada para siempre. Y casi no importa el resto, sino que... Y por eso vamos a volver a esto, porque ustedes ya la tienen. Y bueno, se fue la hora, chicos.
Nos vemos la próxima semana. Mándenme sus escritos, ¿sí? Así vemos eso. Y no pude hacer la ficha, pero después voy a hacer una ficha para que cada uno responda algunas cosas, ¿sí? Que me interesan saber. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Mandamos el de cada uno o mandamos el grupal? Podemos mandar los dos, si querés. No hay problema. Bueno. Chao, profe. Buenas noches. Aguante Quilmes. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por estar. ¿Lo subimos al muro, profe? Sí, como tarea.